Bienvenidos a El Diario de un Director, donde estamos conversando con varias personas de la industria de las artes y entretenimiento, hablando acerca de la vida, de nuestro arte, de nuestra industria y poniendo ese grano de arena de cómo podemos movernos hacia adelante. Y hoy me acompaña una persona sumamente especial en mi vida que ha sido parte de mi formación y es Juanma Fernández París. Escritor, director, productor, crítico de cine. Voy a pasar por aquí, Juanma. Saludos. Saludos, Julio. Qué bueno, estás en el otro lado. No sé que lo has estado Ajá. en otras ocasiones, no es la primera vez, pero normalmente te vemos en este otro lado, ¿verdad? Haciendo las entrevistas y trabajando en esa área, pero acá estamos conversando y lo que quería era conversar un rato contigo acerca del cine y de lo que estamos haciendo acá en Puerto Rico. ¿Cómo está todo? Pues qué, ¿Cómo está corriendo? pues qué bueno, porque de cine sí podemos hablar. Quizás si era de otra cosa, si era de otra cosa, quizás no me sentía cómodo, pero de cine yo sí puedo hablar. Súper, súper. Y de la odisea quijotesca de hacer cine en Puerto Rico también puedo hablar un poquito. Así que zumba, zumba. Sí, vamos a comenzar por ahí porque tú fuiste uno de mis profesores de cine, especialmente de guiones, no voy a decir cuándo, para no revelarnos. Hay más canas ahora, es lo único que hay que decir. Hay más canas ahora. Tú te ves igual, yo tengo más canas. ¿Entiendes? Es Pero como que algo que así yo que, pues. siempre me llevé mucho de tomar clase contigo, era realmente tu pasión por el cine, pero, y siempre lo marco, como que tenías muy buen oído de lo que estaba pasando. O sea, cuando yo tomé tu clase fue como que de momento me sentí que no solamente estoy aprendiendo una teoría de escritura, sino que esta persona conoce lo que está pasando en el cine y yo creo que eso me ayudó mucho a tener un contexto muy real. Esa pasión, porque se veía la pasión, es a ti, ¿qué es lo más que te apasiona del cine? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué de las distintas Wow, facetas? esa pregunta es una pregunta excelente y estoy haciendo exactamente lo que hacen todos los actores de Hollywood, que cuando se van en blanco y no saben qué decir es como que le echan flores al entrevistador para comprar tiempo. Pero es una buena pregunta. A mí te voy a decir una cosa, a mí el cine originalmente, o sea, cuando yo conecto con el cine, es una forma de escape, una forma de alimentar la imaginación, la creatividad, de ir a lugares que no iba a conocer, lugares que no están en el planeta, ¿entiendes? Ujú, ujú. Era una ventana a un mundo, o sea, a un mundo de fantasía que me disfrutaba mucho. Obviamente esos son los ojos de niño. Claro. Con lo que, porque mi primera memoria es literalmente estar en un cine o estar regresando de haber estado en el cine. O sea que ya en la conciencia, aunque no me acuerde, ya había la conciencia de lo que era el cine, lo cual se lo debo a mi padre, ¿entiendes? Porque mi padre era el que era bien, bien apasionado al cine y mi papá, por ejemplo, mi papá le gustaban las películas de Chuck Norris y de Charles Bronson y él hizo al Cannon Glove Group, los hizo ricos en los 80, pero también me podía recoger de la escuela elemental e ir al cine de Plaza Carolina y de momento estábamos viendo Footloose, que yo no entiendo por qué a mi papá le hubiera interesado ver Footloose, pero tú sabes, es como que y de momento al otro día, pues estábamos viendo una película de guerra, o estábamos viendo un musical, no había mucho discrimen en términos de el Claro. cine que él consumía, lo cual obviamente pues abrió mi apetito por todo tipo de diferente de cine. Ahora, la pasión por el cine es más como un medio de expresión, ¿entiendes? De no necesariamente escapar, que es interesante porque esas son las tendencias en la historia del cine. Están las etapas donde escapamos de la realidad y también están las etapas donde el cine se convierte en un espejo o instrumento para decir cosas que todos necesitamos escuchar o que no. O sea, así que como medio de expresión y de contar historias, eso todavía es lo que me apasiona sobre el cine. Y, mano, no hay nada o sea, no hay nada como estar en un cine y tener una experiencia colectiva, ¿entiendes? Ujú. Sean tres personas o sea un cine empaquetado, que hace tiempo yo no sé un cine empaquetado, para serte completamente sincero, pero el otro día estaba viendo una película y éramos como 25 personas en la sala y esas 25 personas por un momento
por lo que duró esa película, estábamos todos en sintonía y eso se siente bien, ¿entiendes? Como que, porque ¿sabes? Con tanto choque y tanto conflicto, ¿entiendes? Tener unos 90 minutos, 2 horas donde estás en la misma onda y todo el mundo está como que fluyendo de la misma forma, eso también es una experiencia bien bonita, que yo creo que la mayoría de la gente no piensa en eso cuando va al cine, o sea, o sea, es más como que este tipo no apaga el celular y aquella persona no se calla, ¿entiendes? Pero cuando todo el mundo está metido en la película y te dejas llevar por la película y literalmente caes en el ritmo del director y de donde te quieren llevar, es una experiencia bien chula. Así que eso todavía está ahí. Nunca es como que "Ugh, tengo que ir a ver esta película por trabajo o una cosa así", ¿entiendes? Es como que no, eso Y te no, lo disfrutas, eso te lo o disfrutas. sea, hay algunas que yo no vería, eso es cierto, hay algunas que es como que, ok, yo esto no lo vería de ninguna forma, pero aquí estamos. Pero como yo he tenido otros trabajos, además de el trabajo que me requiere ver películas, pues yo sé lo que es, mira, eso no es trabajo. O sea, sentarse Claro. a ver una película no es trabajo, porque yo he hecho trabajos de verdad y hago trabajos de verdad. Tú sabes que yo hago trabajo, yo tengo trabajo de verdad. Así que, pero eso es lo que mantiene la pasión. Y tú como, o sea, tú eres escritor de cine y tú eres director de cine. Es, vamos a tomar este aspecto de tanto del guión como el director, esa transición de, ok, estoy escribiendo una historia y ahora me toca traducirla en imágenes y sonido. ¿Cuál tú crees? Tú has hecho el trabajo de guionista y tú has hecho el Mm. trabajo de director y tú has dirigido tu propia, o sea, lo propio que has escrito. A mí siempre se me hace un poquito complejo. Yo tengo que dejar el guión reposar un tiempo para que como que se me olvide y cuando me acerque como director, tener una visión fresca. ¿Cómo ha sido contigo? Cuando has tenido que trabajar esa dinámica de que has escrito y has dirigido, ¿puedes hacer un shutdown de la parte del escritor? No, ¿cómo tú lo manejas? Sí, yo no hay mucha pelea. Yo quizás no he tenido eso es un privilegio, Julio, de poder, tú sabes, distanciarte y olvidarte del guión para atacarlo de nuevo. No he dicho que lo he Eh, logrado, pero que he tratado. no, pero lo que te estoy diciendo es que yo usualmente, o sea, yo lo que te quiero decir es que usualmente es como que aquí vamos para acá y no tiro una línea divisoria, pero precisamente es un eco de algo que se dice más en dirección, que es que tienes que dejar tu ego a un lado. Tú estás contando la historia, ¿entiendes? Pero también como guionista tienes que hacer el ejercicio de que supongo, porque como yo lo digo en las clases todo el tiempo, el guión es una herramienta de producción. Yo puedo escribir lo que a mí me dé la gana y el papel lo va a aguantar, ¿entiendes? Pero eventualmente hay que firmarlo. Entonces, una vez está en el papel, pues para mí pasa a ser una herramienta de producción. No es mi historia y así fue que yo lo dije y así fue que yo lo... ¿entiendes? Es como que... y pues yo he estado en situaciones donde yo le he tenido que arrancar los brazos al guionista por razones de producción, ¿entiendes? Es como que, ok, esto no va, así no va a poder Y ser. más en Puerto Así que, Rico. ¿qué va? Más en Puerto Ujú. Rico, con la realidad de producción que tenemos. Sí, y entonces, así que supongo que desde temprano pasé por esas experiencias donde una cosa es el papel y otra cosa y entonces es un ejercicio interesante encontrar la raíz de lo que estabas tratando de comunicar anyway, ¿entiendes? Es como que, o sea, pues no va a suceder exactamente como lo escribiste, pero pues, o sea, ¿qué era en realidad lo que querías, qué era lo que tú querías hacer ahí? O sea, ¿qué era lo que estabas tratando de comunicar? Y cómo podemos encontrarlo de otra forma. Y resulta, ahora yo te digo que es interesante, al principio obviamente era como que estos ataques de, no sé, de estrés, pero una de las cosas que yo, sea un director primerizo o un director bien experimentado, con el privilegio que he tenido del trabajo de hacer entrevistas, una de las cosas que tienen todos en común es que siempre es la queja de que ninguno se siente que su visión está realizada o siempre están pensando Ah, en cómo es diferente
lo que tenían en la cabeza con lo que están viviendo en la... Y te estoy diciendo, puede ser gente, esto ha salido de la boca de Nolan y ha salido de la boca de Scorsese Wow. y de directores primerizos. O sea que yo siento que hasta cierto punto es una especie de perfil psicológico, la persona que se sienta en la silla del director, que siempre está tratando de moldear y nunca está satisfecho con lo que hizo. Entonces, o sea, dice, ok, sí, está bien, aquí, dale, toma, llévatelo, ¿entiendes? Es como que, y entonces, como te digo, así que escucharlo de gente que está en ese nivel, ¿entiendes? Pues entonces, pues, te da un poco de perspectiva, vamos a No, decirlo no, de esa forma. y a mí me da un golpe de yo pensar, no, cuando uno tenga más recursos, vamos a poder hacer esta No, visión. no, eso es lo que pasa, eso es lo que yo digo, mira, y también me da gracia, digo, los retos de producción son, por ejemplo, tú sabes, la gente que está viendo esto ahora no va a saber que cuando nosotros intentamos grabar esto la primera vez, el micrófono no estaba funcionando. Y eso es donde quiera que hay que producir algo, Ujú. está el señor Murphy, ¿entiendes? El de la ley, ¿entiendes? Y sea, o sea alguien que está pasando, o sea, que está cortando grama, de momento alguien prende una bocina, ¿entiendes? Explota la tubería, se va la luz, ¿entiendes? Y esas cosas, los millones de dólares no te libran No, de que el ejercicio de dirigir y hasta cierto punto de escribir también es, tú estás tratando de controlar y la lección del universo siempre es de que puedes tratar, pero no está en tu control. Así que los millones no, te no, no. facilitan ciertas cosas, porque obviamente, pero lo que te quiero decir, aún dentro de un estudio, ponte que que pudiste haber filmado en una universidad, pero no fuiste a la universidad y gastaste millones construyendo el set en un estudio para tener todos estos elementos controlados, siempre va a haber algo dentro de la ecuación que no va a estar en tu contexto. Siempre hay el error o el elemento humano, ¿entiendes? O de la naturaleza o del universo que no se puede controlar, ¿entiendes? Es como que, así que todos sufrimos del mismo mal en diferentes niveles de escala. Entonces, uno lucha con todo esto para contar una historia y la sacas en el cine para que... Me encantó lo que estabas hablando acerca de la experiencia comunal, que yo creo que quizás cuando surgió todo este tema del streaming con la pandemia, de que iba a seguir, que iba a matar lo que era el cine, para mí era, eso no va a ocurrir porque es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Y siempre existe, quizá golpea de cierta manera, pero esa experiencia comunal es bien particular del cine. El teatro tiene Ujú. una un poco diferente, ¿verdad? Pero Ajá. el cine lo tenemos. Ahora, cuando uno va al cine, ¿cómo tú mides si tú fueras a pensar, ok, esto es una buena película? ¿Qué tú crees que deberían ser esos elementos o cómo uno apuntar para poder decir, mira, ok, esto es una buena película? Es que la buena película, ahí nos metemos en aguas profundas, ¿entiendes? Yo lo que siempre y obviamente dice el crítico de cine, que es mi trabajo, decir si es buena o no es buena, que eso es lo que la gente quiere en realidad. La gente quiere, en realidad, los argumentos, y para mí el argumento es todo, en realidad, no es el Rotten Tomato Score o decir está brutal o el No. equivalente de lo contrario. Eh, pero yo lo que te diría es, para poder decir que es una buena película, porque no hay una fórmula para Ujú. es como que, ok, una buena película es esto y esto y esto, porque por eso es que puede haber una buena película musical, puede haber una buena película cristiana, puede haber una buena película, eso lo que tienen en común todas las buenas películas de todos los géneros posibles, incluyendo el documental, es una claridad en el objetivo, ¿sabes? En el objetivo, es tener claro cuál es el objetivo. Y entonces cuán creativo se es en en la ejecución. ¿Entiendes? Es una especie Mm. de baile entre, ok, esto es lo que es. Esto es un musical, esto es una película de jóvenes, esto es una película de vaqueros, esto es una película de carros, esto es una película de deporte. Obviamente, porque no estamos en la etapa del cine donde se está inventando la rueda, estamos en la etapa donde Ujú. todas las historias se han contado y lo que estamos es Ah. haciendo las variaciones de eso, y eso incluye los géneros. Entonces, la parte interesante es
ok, pues ahora que tenemos eso establecido y tú me dejas saber, ok, esto es lo que yo quiero hacer y que fuiste claro en lo que quieres hacer, pues me vas a dar lo que yo espero, me lo vas a dar de la forma que yo espero, me lo vas a dar de una forma diferente y ahí viene la ejecución, ¿entiendes? Como esto en guiones, yo en guiones y en dirección, yo siempre digo, ¿cómo tú te posicionas ante las convenciones? Las convenciones están ahí, tú no puedes hacer nada, ¿entiendes? Tú estás haciendo una comedia, la gente se tiene que reír, ¿entiendes? Si estás haciendo un musical, tiene que haber música y la música tiene que contar la historia, ¿entiendes? Es como que, así que hay convenciones que tú no puedes, pero es, entonces, ¿cómo tú te vas a posicionar? Y mira, te voy a dar un ejemplo de cuando yo todavía no estaba haciendo nada profesionalmente en el cine, ¿entiendes? Simplemente yo estaba estudiando, estaba haciendo workshops. Cuando estrenó Scream, yo recuerdo precisamente esa experiencia comunal de estar en un cine empaquetado y literalmente ver cómo la gente reaccionaba a esta película, que literalmente verbaliza cosas que todo el mundo en el público había dicho, todas las películas de terror son la misma historia, todo pasa lo mismo. Y literalmente jugar con las convenciones y darte las convenciones de forma, o sea, literalmente desmoronarlas y dártelas como quieras. Y eso, ¿entiendes? Es lo que hace que esa película sea buena versus todas las secuelas que se hicieron después de Scream, ¿entiendes? Que no lograron hacer nunca eso, nunca más, ¿entiendes? Es como que literalmente se supone que son lo mismo, pero eso es parte del problema. Así que una buena película para mí es eso, para poder decir que es buena, pues para mí tiene que tener esos dos elementos, ¿entiendes? No tiene que ver nada con... Y por eso es que, pues, si tú ves mi colección de películas, que significa que yo significo que son lo suficientemente buenas para... Pues puede haber una película que tiene de $75,000 de presupuesto y puede haber el blockbuster más grande, porque el dinero no determina eso que yo estoy diciendo. Tiene que ver con la parte de contar la historia y la parte de las decisiones creativas del guionista y del director y de todo el mundo que trabaja con estas dos personas. Yo recuerdo que Rafi Mediavilla, que ya no está con nosotros, profesor también de guiones, él nos hablaba mucho acerca de la visión fresca, una visión fresca del mundo, una visión fresca de lo que es ser humano, ¿no? Y siempre haciendo eco un poco de lo que tú estás diciendo, él hablaba mucho de eso, de cómo podemos hacer esto fresco. O sea, ¿qué le puedes traer tú? Y recordando aquí un poquito, ahora hablando más yo recuerdo cuando yo vi Party Time, a mí me encantó Party Time, yo la fui a ver en el cine y yo recuerdo que me gustó mucho porque yo no había visto una película con ese vibe juvenil, pero con esta cuestión de los cocolos, ¿sabes? Era esa dinámica Con la rockero, idiosincrasia puertorriqueña, sí. era reconocible para mí, pero a la misma vez no. ¿Cómo en tu acercamiento para poder llegar a ese tipo de cosas? ¿Cómo, si tienes, no necesariamente un proceso, pero qué tú buscas cuando lo estás escribiendo para que salga algo como Party Time? Pues mira, Party Time es una cosa interesante. Yo no sé si nosotros alguna vez, porque a mí no me gusta, yo rara la vez, yo hay veces que pongo secuencias de la película en mi clase, pero siempre me acuerdo el profesor de humanidades que nos obligaba a comprar su libro. Y eso me da como que vergüenza ajena. Así que hay veces que, como yo soy el que la hice y puedo hablar con autoridad de ciertas cosas que son temas de clase, a veces la pongo, pero no solo. Así que no sé si cuando te di clase, pues yo estaba en proceso de hacerla, no la Por había eso hecho todavía. yo no la vi en clase. Yo la Así que por vi, ya había eso, no, terminado. quiero decir, cuando yo te di clase, yo estaba, precisamente, estaba dando clase para poder hacer la película, o sea, Ah, o sea, que para ganarme la vida en lo que producía la película y en lo que se cuajaba, todo lo que tuvo que pasar. Pero a lo que voy es interesante porque a mí la idea de Party Time, ¿entiendes? A mí me llega viviendo en California y estando con otros 3 puertorriqueños y nos habían mandado un unitario, no voy a decir cuál es, nos enviaron un unitario de que se había pasado en un canal de televisión en Puerto Rico. Y como nosotros no estábamos en Puerto Rico porque estábamos estudiando en California, pues nos sentamos. Y el unitario, lo que tenía en particular es que era como que quería hacer Independence Day, quería hacer Bad Boys, quería hacer todas estas películas y el problema era que al no tener nada original que decir y entonces se le suma el no tener el presupuesto, pues entonces era bien chocante, ¿entiendes? La cuestión. Entonces ahí pues todos estábamos como que literalmente burlándonos y yo recuerdo haber dicho, ¿sabes qué?
es fácil estar sentado aquí en un sofá, pero ellos están allá en Puerto Rico y están haciendo cosas, ¿entiendes? Independientemente de que eso como que también plantó, tenía claro que yo la semilla, yo quizás sabía que no me iba a quedar en California y que yo siempre iba a regresar. Eso yo no lo sabía conscientemente, pero aparentemente estaba dando vueltas. Pero entonces yo me puse, ok, pues si yo me fuera a copiar, si yo fuera como que, ok, si yo fuera a decir como que yo voy a copiarme de una película, de qué película yo no me copiaría? Y no me surgió una específicamente, pero sí me surgió, bueno, pues yo haría un teen movie en Puerto Rico. Y todo llegó así de momento, un teen movie en Puerto Rico y el baile final es una nena y un nene en Party Time, porque me parecía tan absurdo la idea, ¿entiendes? Es como que, pero entonces empezó a dar vueltas eso, de momento lo absurdo se convirtió como que, oye, eso como que eso como que suena bien, ¿entiendes? Como que estaría cool hacer eso. Porque a mí también las películas de adolescentes de baile específicamente y los musicales yo le digo los musicales de closet, que son musicales de los 80, que es que la gente no canta, pero la música es extremadamente importante, como Footloose, Dirty Dancing, todas estas películas que hubo en los 80, donde la música eran películas de adolescentes y la música era bien importante también. Así que, pero irónicamente, te doy el trasfondo y una contestación bien larga, porque la primera versión que salió de Party Time, del guión de Party Time, cuando lo terminé, yo dije, esto es exactamente, esto es nada, esto es una escena tras escena de cosas que hemos visto 10.000 veces, esto es una copia, ¿entiendes? Esto no dice nada, y yo cogí eso y lo engaveté, ¿entiendes? Yo cogí y lo guardé. Y entonces, el concepto, como te digo, o sea, una nena y un nene, ¿entiendes? En un concurso de baile en Party Time, pues se revivió cuando yo tuve algo que decir, ¿entiendes? Algo que decir que no fuera, y obviamente yo sí, en la película hay muchos homenajes y alusiones, ¿entiendes? A películas de los 80, están ahí los Easter eggs por un tubo y 7 llaves. De hecho, la película empieza con la película empieza con el planeta Tierra girando en dirección contraria para decir como si estuviéramos dando para atrás al 80. Y eso fue un viaje mío de como que de cuando Superman le da para atrás o sea, así que ya en la primera Para regresar el escena, tiempo, para regresar el tiempo, de Superman. tiempo le vamos a dar para atrás. No puse a Superman porque no había los derechos y no había el presupuesto. Vamos a poner a Superman. Pero en la entrada, obviamente, yo estoy usando el vocabulario de las cosas que a mí me fascinaron, ¿entiendes? O sea, que eso está ahí. Pero lo que yo tenía que decir sobre el guión, en el guión, era mío y no era de más nadie. Y precisamente fue interesante eso mismo. Eso era lo que yo quería. Yo quería evocar la sensación de esas películas, ¿entiendes? Porque eso es una sensación, literalmente es una sensación, es un feeling que no se puede, que yo no quería, y yo lo que quería era eso mismo, el feeling, no decir, mira, esa escena, cuando este tipo hace eso, pues eso es igual que aquella película, y el primer guión era eso, era como que, ok, esta escena es la copia de aquello, y esta escena es la copia de aquello, y yo lo que quería era más evocar la sensación que te daba de la que uno salía con aquellas películas que hacer una fotocopia. Y eso pasó cuando y lo que facilitó eso fue el cambio generacional, de ver cómo se reaccionó de ser un puertorriqueño fuera de Puerto Rico y ver cómo los puertorriqueños en Puerto Rico estaban reaccionando a la música que los definía a nivel mundial. Estamos hablando del underground que pasa a ser el reggaetón. Estamos hablando de esto es al principio de los 2000, cuando todavía se estaba batallando. Y entonces yo dije, esto se siente bien familiar. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? La salsa, la salsa y la música americana. Entonces dije, ahí está, ¿entiendes? Ella es de un bando, él es de un bando, y precisamente porque a mí nunca me dejó de sorprender el hecho de que cuando yo decía que era puertorriqueño, todo el mundo asumía de que yo bailaba salsa. O sea, nadie lo cuestionaba, ¿entiendes? Y yo digo, y pues si supieran que hay toda una generación que no supo bailar salsa y después tuvieron que pagar y coger clases y todo lo demás, porque en los 80 la salsa o sea, salsa tenía una connotación negativa, ¿entiendes? Y literalmente entre el underground y el trap es la misma historia, ¿entiendes? Es como que siempre el problema es de sexo y cómo se habla de sexo y cómo la generación anterior
expresó su sexualidad y la necesidad de que eso sea un tema de la educación y de que se hable y de que todavía no se habla. Y como todavía no se habla, como si nos reproduciéramos por agua, ¿entiendes? Es como que, pues, entonces se filtra a través de la música. La válvula de escape es nuestra música. Entonces, por eso te digo, ha habido, o sea, de nuevo, por eso a mí me da muchísima gracia, Devórame otra vez, que es la primera canción que, o sea, eso es bien fuerte, ¿entiendes? Lo que pasa es que se ha encontrado formas de decir eso mismo más explícito, y cada vez más explícito, y cada vez más explícito, ¿entiendes? Es como que, y no quiero saber qué es lo próximo que va a pasar, ¿entiendes? Pero se sigue, la historia se repite, ¿entiendes? Es como yo que, lo siento. así que... Yo Lo que lo te quiero siento. decir, mira, Julio, si quieres producir un remake de Party Time, que la pelea sea entre trap y underground clásico, lo puedes producir en Y sale, confianza. pero es Porque medio cíclico. Es porque cíclico la de historia nuevo. funciona. ¿Entiendes? Sí, La historia, como que por qué tú escuchas eso o sea, y por qué esa música, o sea, el juicio sobre, no hay nada más vulnerable. Yo nunca me sentía más vulnerable que cuando alguien hacía así el libro de mis CDs, ¿entiendes? Porque es como que eso dice, o sea, es como que sí. eso habla de ti, de quién tú eres y todo lo demás, así que eso me pareció interesante. No, y yo recuerdo, mi hermana me lleva 8 años, así que ella es yo nací en el 1980, así que mi hermana era adolescente, o sea, Madonna, me peino como Madonna, vimos todas las películas de horror que yo no debí ver de niño porque mi hermana las veía. O sea, mi hermana era del bando de los rockeros en ese vibe. Así que fue bien interesante cuando vi Party Time porque la veo ya adulto, pero tengo el feeling de cuando mi hermana escuchaba esa música y como que esa dinámica para mí fue interesante, porque como que capturó Yo ese tengo, feeling. yo tengo que admitir que precisamente el cambio, ¿entiendes? El cambio porque el conflicto entre los cocolos y los rockeros era bien fuerte a principios de los 80. A finales de los 80 todavía, pero precisamente como yo quería colocar la experiencia del personaje con las experiencias mías y yo estaba en high school a finales de los 80, no a principios de los 80, pues en realidad eso del New Wave, o sea, el New Wave como tal no fue no hubo mucho choque entre el New Wave, ¿entiendes? Es como que, pero eso fue una forma de aterrizar en Party Time, así que son los pequeños ajustes. Yo cuando hablo de la película, digo, ok, el 90% de lo que está en pantalla pasó de verdad, ¿entiendes? Claro. Incluyendo, por ejemplo, yo me di terapia de shock, la escena donde al personaje le bajan los pantalones al frente de la nena que le gusta, yo lo grabé en el spot donde a mí me bajaron los pantalones al frente de la nena la Wow. nena que a mí me gustaba, o sea, que lo grabé exactamente en el lugar donde sucedió el evento. Que entonces parecería, yo empiezo la película con eso y parecería que me estoy robando una escena de Weird Science, ¿entiendes? Porque Weird Science empieza con los protagonistas le bajan los pantalones, pero no, o sea, estoy Pasó. empezando porque eso a mí me pasó, ¿entiendes? Así que hay cosas y es interesante las cosas que la gente quiere señalar como, ¿en qué escuela en Puerto Rico no había uniforme? En la mía, en la Haida Universidad, de 1986 a 1992, no había uniforme. ¿En qué escuela ponen música? ¿Entiendes? En la mía ponían música al mediodía. No todos los días la ponían creo que era jueves y viernes, si no me equivoco, no era todos los días. Eso fue, de nuevo, ahí donde entra, hay cosas que yo Claro. manipulo. Pero ¿en qué escuela habían locker? Había gente que estaba molesta porque yo decía, este tipo se quiere que se cree gringo, y yo, en mi escuela había locker, ¿entiendes? Es como que, así que es interesante las cosas que se le exigen a las películas puertorriqueñas. Ahí voy a transicionar ahora al cine Y puertorriqueño. te lo acomodé porque sabía que querías llegar Sí, a eso. sí, sí. Bueno, para cerrar allá, yo soy finales de los 90 high school y era los cacos contra los que escuchaban rock en español y yo era caco. Yo era del underground y los otros eran los que escuchaban a los Enanitos Que al Verdes. final, Ajá. al final todo el mundo es de todo, porque eso fue en realidad cuando tú sabes que yo siempre hablo de tema y de premisa, y yo tenía bien claro que la premisa era la música nos une, ¿entiendes? Que al final, ¿entiendes?
la que levanta la nariz de que no escucha Bad Bunny cuando está en una fiesta en Ohio, ¿entiendes? Ajá. Y lo que hay son otros 3 puertorriqueños y ponen a Bad Bunny, si es cafre o no es cafre en Puerto Rico, el reconocimiento de lo que viene con la identidad de eso, vas a terminar bailando la canción que en tu casa dijiste que era una cafrería, ¿entiendes? Es como que, y eso es de seguro, ¿entiendes? Sí, Así que yo al vi un final montón lo de que gringos al bailando final a la gente, Despacito en la boda de mi ajá, prima en Estados al Unidos. final la gente lo que le mueve es la música, ¿entiendes? Es como que, y eso, ¿entiendes? El resto son, perdonando, el resto son como mierdería, porque no hay otra forma de decirlo, Bueno, ¿entiendes? Así que, cine puertorriqueño. Vamos, ¿dónde hablando tú, de lo que dije ahora, no, hablando hablando, no lo voy a volver a tomando, repetir, pero transicionando, ¿dónde tú nos ves? ¿Dónde tú crees que estamos en esta etapa del cine puertorriqueño? ahí donde yo nos veo, pues es interesante porque sí, porque yo veo que hay gente que ha aprendido a la lección de que el guión es algo importante, hay gente haciendo cosas interesantes, hay gente pensando en el público, ¿entiendes? Pensando en la experiencia del público, meaning de que el público va para que le cuenten una historia que tiene que tener un principio, un desarrollo y una conclusión, y de lo que te dije de las convenciones y la ejecución, hay gente pensando, hay mucho más cineastas pensando en eso que la generación que hubo de la pose de yo soy cineasta y esto es lo que yo tengo que decir y si tú quieres acomodarte La pues élite. ven a mi película y si no pues te miro desde acá arriba porque hubo un buen tiempo donde ese era el tipo de cine que se estaba produciendo pero lo que no ha cambiado, o sea, así que yo he visto mucho cambio, crecimiento y evolución en el lado de la gente que está tratando de hacer cine en Puerto Rico, en los que se están tirando la misión de hacer cine en Puerto Rico. Lo que no ha cambiado es los prejuicios del público, ¿entiendes? De gente que no se da la oportunidad de ver ninguna película puertorriqueña, que entonces tienen opiniones de todas las películas puertorriqueñas, ¿entiendes? Es como que, y entonces pues eso tiene que ver, desafortunadamente no estamos hablando de política, pero eso es, o sea, eso es síndrome del colonizado, ¿entiendes? Es como que tiene que ver con el autoestima en términos de nuestro valor sociocultural, ¿entiendes? Así que, y entonces pues yo lo que pienso es eso, de que no, hasta que eso no cambie, y entonces precisamente y entonces yo resisto esto porque está brutal de que todo esté, de nuevo, porque en la política resulta conveniente cómo todo lo atan al estatus, ¿entiendes? Porque así es que se divide y todo lo demás. Pero la realidad del caso es que yo siento que de la única forma que vamos a desarrollar una autoestima cultural o sea, es cuando cambia el estatus, ¿me entiendes? Cuando el estatus se defina sea para un lado o sea para el otro, ¿entiendes? Es como que, pero el limbo, hay esta noción, así que lo que te quiero decir es como que, me explico, gente que va a ver The Hangover, ¿entiendes? No paga la taquilla para que es joyita. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué aquello no es vulgar, pero esta sí es vulgar? Y obviamente, pues que Joyita es un mal ejemplo específicamente por los problemas que tiene a nivel técnico, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, que gracias a Dios no pasó con los mecánicos, ¿entiendes? Es como que, o sea, quizás no todo el mundo que vio películas de Fast and Furious, ¿entiendes? ¿Entiendes? Vamos a decir, la mitad de la gente que hubiera captado las referencias de los chistes de Three Amigos que están en Los Mecánicos no fue a ver no fue a ver tu película. ¿Y por qué no la fue a ver? Por come mierdería, ¿entiendes? Por come mierdería, porque no se dan la oportunidad de pensar de que pueda haber un producto hecho en Puerto Rico por puertorriqueños que tiene el mismo nivel de calidad de esas otras películas que ellos que van a disfrutar. Claro está, ha habido películas que han a ese prejuicio, ¿entiendes? Hay películas que antes, pero por ejemplo, para darte un ejemplo, y hay películas que tienen muy malos trailers. De hecho, yo te diría que una de las cosas que de Party Time, el trailer de Party Time no es bueno. ¿Entiendes? Si yo pudiera rehacer algo, el trailer de Party Time
no le hace justicia a la... Si tú ves ese trailer, dices, no sé si yo voy a ver esa película. Otro ejemplo de una película que no es puertorriqueña, el Capitán Avispa. El trailer de Capitán Avispa es muy malo, ¿entiendes? Uno hace como que esta película va a estar bien terrible, ¿entiendes? Y ahora, pues, no quiero decir nombres, pero hay 2 o 3 películas en cartelera, ¿entiendes? Que los trailers no lo ayudan. Así que quizás lo que necesitamos es gente que edite trailers, ¿entiendes? Mejor marketing. Porque ya la gente... Mejor marketing. Mejor marketing, porque hay algunos que sí alimentan el prejuicio, ¿entiendes? Y para darte un ejemplo de nuevo, para darte un ejemplo de lo que me refiero, mientras Party Time estaba en pantalla todavía, estrenó el remake de Viernes 13 y yo pues me chupé todas las Viernes 13 en los 80 y fui a ver el remake y salí y cuando me asomé en el cine vi que había gente viendo mi película, que sé yo qué, pero me fui. Cuando salgo, hay como 5 muchachitos al frente del póster de Party Time hablando, contaron que está buena, que si esto, lo otro. Y en ese momento llega la mamá o la adulta encargada de los muchachos de llevarlos al cine. Y ellos le hacen así, le señalan como que el póster y ella dice, no, esa no. Entonces, yo estando ahí al lado, que ella no sabe que el que hizo la película está al lado, yo cogí de Stoker y me puse en la fila detrás de ellos a ver cuál era la que ellos le iban a llevar a ver. Y ella le compró taquillas de Pink Panther 2, ¿entiendes? Es como, entonces yo te voy a decir una cosa, Party Time no es la mejor película del mundo, pero mejor que Pink Panther 2, ¿entiendes? Es como que, entonces, y es simplemente, es el prejuicio, ella no se dio la oportunidad, ¿entiendes? Es como que esa es puertorriqueña, esa no, ¿entiendes? Y esa actitud, mira lo que acaba de pasar con La Pecera, Julio, ¿entiendes? La Pecera, yo me maté diciendo que era buena en agosto, ¿entiendes? Y lo dije en la radio, y lo dije en la televisión, y lo dije en mis redes, y lo dije en el periódico. Pero ¿cuándo? Porque de nuevo, aquellos que no siguieron cuando yo empecé a hablar de política, yo no estoy diciendo que vote por un partido o vote por otro, pero cuando yo hablo del síndrome del colonizado o baja autoestima, es que alguien con baja autoestima necesita la validación de otra persona para sentirse valioso, ¿entiendes? Así que La Pecera siempre fue buena. La Pecera fue buena desde que se terminó, desde que Glorimar la terminó, la entregó, la escribió, ¿entiendes? Siempre fue buena. No cambió, no cambió, no hubo una reedición. Pero ¿qué pasó? Cuando recibe la nominación de el Goya, ¿entiendes? Es como que de momento es como que, ok, espérate, hay que hacerle caso a esta película puertorriqueña, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero mientras los críticos puertorriqueños dijeron que eran buenas, ¿entiendes? Ok, whatever, ¿entiendes? Pero tiene que venir la voz de afuera, ¿entiendes? Que valida. Y eso pasa, y de nuevo, eso no es solo en el cine, ¿entiendes? Es como que, no solo en el cine, ¿entiendes? Es como que un actor puertorriqueño puede estar fajado aquí y se sabe que es talentoso, pero hasta que no lo validan allá afuera, ¿entiendes? Es como que entonces es que le vamos a hacer caso. Wow. Y entonces, pues eso, lo que te digo, lo que no ha cambiado, eso no ha cambiado y siempre va a estar presente porque todo parece indicar que el conflicto eso que alimenta ese estado donde estamos no va a cambiar. No, yo no creo que vaya a cambiar. Así que espero estar equivocado y yo pienso que mientras más consistentemente haya películas buenas, así consistentemente, de que de momento, de que quede claro, de que cuando alguien hable basofia de las películas puertorriqueñas, quede claro que es una persona prejuiciada, de que no se puede apoyar pero esta es mala, ¿entiendes? Es como que, así que mientras más películas, o sea, entraba ya como una racha así de La Pecera, de Los Mecánicos, de Eras, como que una tras otra, no puedes hablar, ¿entiendes? De nuevo, y yo también tengo mis prejuicios. Yo fui a ver la película de Daniel el Travieso, o sea, yo me arrastré al cine. Yo te dije, yo no quería ver, y de nuevo, otro ejemplo de una película que el tráiler es muy malo, ¿entiendes? Es como que el tráiler es malo. Yo dije, esto va a ser el equivalente de una visita al dentista sin anestesia, ¿entiendes? Es como que, y gracias a Dios, me equivoqué, ¿entiendes? Y pues para mí, y yo dije, mira, tú que lo señalas, tú también tienes tus prejuicios, ¿entiendes? Claro. Porque imagínate,
como una película de un youtuber va a ser buena, ¿entiendes? Es como que, por favor, ¿entiendes? Es como que así, que yo también soy un prejuiciado, un come mierda, pero lo que pasa es que mi come mierdería no reside, o sea, es un poquito tirada más para atrás, ¿entiendes? Es como que Ya. reside en otro lugar, En otro espacio. en otro espacio, pero todos tenemos eso, todos tenemos esa de juzgar y asumir y poner, o sea, es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza humana. Funcionamos como computadoras y hay que ponerle etiquetas a las cosas para que el cerebro pueda funcionar. Ah. Y hay gente que dice cine puertorriqueño, malo. Y le pregunta, ¿cuántas películas puertorriqueñas has visto? Ninguna. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Es como que, porque si me dijera esta y esta y esta y esta, yo digo, ok, pues está la mala pata de que todas las que has visto son malas, ok, chévere. Claro. ¿Entiendes? Es como que, pero no, y tampoco se sabe, hay muy poca noción de la historia del cine puertorriqueño, que hasta cierto punto, pues tú sabes, gente como la gente de cine movida, ¿entiendes? La gente ahora está viendo un poquito de esa mirada, de decir, mira, hay toda esta trayectoria, ¿entiendes? De que no son los últimos 20 años. Los últimos 20 años es donde más consistente, ¿entiendes? Es como que ha habido películas puertorriqueñas, pero no, ha habido cine puertorriqueño desde que se inventó el cine, ¿entiendes? Así que se conoce muy poco sobre la historia de nuestro cine y eso también refleja el poco valor que se le da. Wow, wow. Para ir aterrizando, ¿qué tú crees que tenemos que hacer nosotros los que estamos haciendo cine en el nivel que sea, ¿no? Hablando de la posición que sea, yo me considero un director en desarrollo. Mi acercamiento siempre al cine es de aprendizaje y que cada película me enseña para la próxima y yo Y quiero seguir mejorando. tú ahorita cuando dijiste que yo era director y yo guionista, yo por dentro dije, yo he dirigido y yo he escrito, ¿entiendes? O sea, yo escribo y sí he tenido la oportunidad, que es una expresión de los mismos sentimientos. Sí. Yo jamás pondría, o sea, si cuando dirija el segundo largometraje, una película de Juanma Fernández París, eso se siente, Fíjate, nunca lo he puesto y no lo pongo, no sé si por contrato se requiere, pero yo nunca lo he puesto porque siento que que no es real. Yo no No, por siento que eso eso es real. estamos de acuerdo. O sea, yo no, tú ¿sabes? Como que eso es como que. Entonces ahí lo que vamos es como que, ¿por qué tú eres director? Es la pregunta. ¿Tú eres director para ese masaje a tu ego, ¿entiendes? O eres director porque quieres contar una historia. Y yo te lo dije el otro día, y quizás suena como personaje de mí. Ya a mí me gusta ser parte del proceso de contar historias. Eso fue algo bien bonito que yo descubrí en escuela superior, en clases de teatro, ¿entiendes? No, ni siquiera nada de cine, o sea, yo de momento como que el proceso de ser parte de este grupo de gente que tiene diferentes backgrounds y que todos estamos como que trabajando en este proyecto y el proyecto es contarle una historia al público, para mí eso es algo bien bonito, ¿entiendes? Es algo que yo ahí donde yo me siento que yo todo el mundo en la vida es un sentimiento común sentirse de que tú eres como que una de estas cosas no es como las otras. Eso es parte de la experiencia humana. Sentirte de que eres único, de que nadie te entiende, de que no tienes tu lugar, de cuál es tu lugar. Y yo en ese espacio yo me siento que ahí es donde yo pertenezco, ¿entiendes? Así que contando historias es algo que, y yo no, pero ya para contar, para ayudar a contar una historia yo no tengo que ser el director. No tiene que ser una película de Juanma Fernández París, ¿entiendes? Eso se puede hacer de diferentes formas. Así que, pero también tiene que ver con eso, que yo siento que es aprendizaje, ¿entiendes? Es como que, ¿sabes? Tienes 3 películas, tranquilo, tú sabes, como que, ok, Por eventualmente. eso es que te digo que tenemos que seguir haciendo para aprender, o nosotros, todos los que estamos trabajando, porque por ejemplo, yo vi La Pecera y yo quedé maravillado de lo que hizo Glorimar, ¿me entiendes? Hay cosas que digo, es impresionante, tú sabes, y cada vez que veo ciertas cosas que hacen algunos compañeros, me doy cuenta mis deficiencias en espacios o este punto de vista, ¿no? Entonces siempre me estoy preguntando eso y quizás este es más autoservicial a mí para yo crecer, porque digo, mano, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir mejorando. Pues yo pienso que o sea, yo pienso que esa es la actitud para seguir evolucionando, ¿entiendes? El valor del guión, ¿entiendes? Eso todavía, ¿entiendes? Todavía, ¿entiendes? Es como que, entonces es eso, si no sabes, si tú no sabes, si tú haces vestuario y no sabes que tú eres parte de la forma en que se cuenta la historia, y si tú estás dirigiendo
y no estás consciente de que el punto de todo esto es contar una historia, pues entonces no debes estar, ¿entiendes? Y el punto de partida de cuál es la historia que se está contando, ¿entiendes? Pues es el guión, ¿entiendes? Y todavía hay directores puertorriqueños que es como si el guión fuera el pie forzado para caer en el set, ¿entiendes? Pero no es tu mapa, no es el núcleo, no es de donde debe venir como que todo. Y yo siento que eso se nota también en las películas, la diferencia de algo como La Pecera versus algo como otra cosa, para no tirarle fango oficialmente a nada, a menos que quieras el clickbait, pero yo sé que no. No, no. No, la idea es desde el otro lado, es eso mismo, es seguir aprendiendo y entonces que sigamos viendo y podamos seguir creciendo, ¿sabes? De mi parte es eso. Por ejemplo, ahora todo el mundo sueña con ser el que le van a producir la miniserie en Netflix, ¿entiendes? Pero, ok, ¿entiendes? Todas las miniseries ¿entiendes? Entonces es eso, para producir una miniserie en Netflix, o sea, es como que no es tener un buen guión, estamos hablando de que tienes que tener una historia que te da para 8 buenos guiones, ¿entiendes? Porque en un largometraje, por lo menos lo que tienes es un buen guión, ¿entiendes? Claro. Pero estamos hablando de 8, 6, 8 múltiples buenos guiones que reafirma, ¿entiendes? Reafirma, pero de nuevo, está el soñar con estas cosas de producción, pero no captar de que el trampolín para eso es el guión como herramienta de producción. Wow, qué brutal. Y cosas que uno ni sabe de la interioridad de lo que se requiere dentro del guión. Yo recuerdo Sí, que eso es otro animal. reuniones. Diseñar una temporada, o sea, es como que eso es otro tipo de aprendizaje, ¿entiendes? Es como que obviamente tiene lo básico, te sigue contando una historia con principio, desarrollo y conclusión, pero se mueve de una forma diferente y merece ser estudiado, ¿entiendes? Es como que así. Exactamente. Bueno, Juanma, gracias por hablar este rato acá. De verdad que para mí siempre es una bendición que podamos compartir, hablar contigo, porque aprendo mucho y a mí me gusta aprender. Así que gracias Gracias por la invitación. Y yo digo, cuando me da el síndrome de impostor como profesor, yo digo, bueno, pues todavía hay estudiantes que quieren hablar conmigo, así que no debo haber sido tan malo como maestro. Así que por lo menos, tú sabes, como que por lo menos. No, y más allá, las cosas de lo que tú me enseñaste y es muy real, igual que Rafi Mediavilla, que para mí lo admiro tanto, sigue en mi trabajo, ¿me entiendes? Son cosas que yo regreso, ¿sabes? Yo regreso a toda esta cuestión, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu premisa? ¿Qué vas a decir? ¿Me entiendes? Entonces, Rafi todo el tiempo con la condición humana, tienes que mostrar la condición humana, la visión fresca del mundo, ¿sabes? Y son cosas que yo regreso a eso cada vez que estoy escribiendo, porque realmente creo que son las cosas que me formaron. Como todo estudiante, pues en momentos metí las patas de una manera, a lo mejor no, hay cosas que me enseñaron que después aprendí otras cosas o las experimenté de otra manera y las dañé o lo busqué mi manera, pero siempre recuerdo esos momentos de esas cosas que nos fueron enseñando en el proceso, así que yo estoy muy agradecido por eso y gracias por estar aquí. Estás en redes, tira por aquí las redes para que la gente te sigan por ahí. Pues en Instagram, Juanma París Cine, en Facebook de Película TV y en YouTube. O sea, si pones Juanma de Película, Juanma Fernández París, pues ahí está el canal de YouTube con gente que sí puede hablar porque está haciendo cine todo el tiempo también. Así que me da la suscripción ahí. Súper. Pues amigos, gracias por estar acá otro rato en el diario de un director. Acá estamos para servirle y vamos a seguir haciendo cine, vamos a contar nuestras historias. Así que nos vemos.